Vamos a ver. Ahora toca la mesa de clausura, ¿vale? Y en esta mesa de clausura, como no ha habido tiempo para poder hacer las exposiciones en cada mesa de debate, ahora cada moderador de su mesa de debate va a subir aquí, va a dar las 4 conclusiones y yo luego haré un poco de resumen. Os faltará algún grupo. Yo los tengo todos por escrito. Entonces, el que falte, ir subiendo, si queréis sentados. Y como invitada especial para esta mesa de clausura, tenemos a nuestra querida Carmen Chacón, que es subdirectora general de Seguridad Alimentaria y Protección de la Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Hemos invitado a otros políticos. La única que ha aceptado es ella. O sea que muchísimas gracias por venir y por escuchar un poco lo que tenemos que manifestar desde la sociedad y desde todo el equipo científico y profesional que ha estado estos días aquí. Te dejamos un huequito aquí en el centro, que puedas escucharlo y verlo todo muy bien. Pues, muchas gràcies, Carmen, i bona tarda a tothom. Sou uns herois, vale? I uns pioners, i en tot cas jo crec que en les conclusions sortiran coses molt interessants que després podem aprofitar també a la cloenda. Moltes gràcies, a més, per convidar-nos al Departament de Salut. Jo vinc en nom de la consellera, vinc en nom de la consellera i vinc en nom del secretari de Salut Pública, que és una peça fonamental precisament per l'orientació de la salut, no des de la visió de la malaltia, sinó des de la visió de per què no fem que la gent no emmalalteixi. O sigui que, endavant. Bueno, os pediría que más que subir allí, porque aquí no se oye cuando se habla desde el atril, aquí no oímos nada, oímos una resonancia. Si no os importa, lo hacemos, vamos pasando un poquito por tandas, mesa 1, mesa 2, mesa 3. Yo os paso, bueno, tenemos cada zona que coja un micrófono, el que falte, que no esté aquí. Empezamos por la primera mesa, no sé si has visto el programa. Pues la primera mesa fue de cambio climático, que se habló bastante de la DANA y de las medidas correctivas. Entonces tendremos poco rato cada uno porque tenemos una horita escasa y hay que cerrar el congreso y estamos ya todos muy cansados. Entonces vamos a intentar ser ágiles, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, la mesa que coordiné fue la de cambio climático y especialmente consideraciones para la DANA, que fue un tema de mucha actualidad este año y el año pasado. Pues bien, las conclusiones fueron estas. La crisis ambiental va más lejos que el cambio climático y además se combina con una grave crisis de recursos. El contexto geopolítico es el de huida adelante y la única solución es el de crecimiento. Bueno, nosotros hicimos una especie de árbol de causas del impacto de la DANA y en él vimos que había diferentes niveles, unos que dependían directamente de los fenómenos naturales y otros que dependían de la actividad humana, que a diferencia de los primeros se podían abordar y prevenir. Bien, pues los científicos del clima se encargaban de estudiar 4 grandes áreas. La variabilidad natural del clima, la precipitación extrema, la actividad antropogénica, las inundaciones. Y el cambio climático sabemos que puede intensificar las tormentas en el Mediterráneo, aumentando su intensidad y frecuencia. Que también existen herramientas científicas para cuantificar a través del método científico ese impacto del cambio climático en eventos extremos, en términos de intensidad y frecuencia, y hemos hablado de 2 de ellas. Justamente sabemos que son también accesibles a la población y que son el Climameter y World Weather Attribution. Y estas han permitido establecer las siguientes relaciones.
Sabemos que existen cambios en la temperatura y en la precipitación debido al cambio climático. Sabemos que existe cambio climático en el Mediterráneo, que se atribuyen eventos extremos al cambio climático y que se atribuye la DANA de octubre del 2024 al cambio climático. Bien, para reducir el impacto de estos eventos, y aquí ahora hablo de la parte humana, es clave considerar medidas de adaptación como infraestructuras resilientes y planificación del territorio. Después también, obviamente, y de eso se ha hablado extensamente en los medios de comunicación, existen otros factores al final de la cadena de acontecimientos del árbol de causas, como es el retraso en el aviso de alerta civil a la población. Para ello, es indispensable la coordinación entre los diferentes entes y garantizar su adecuada formación en competencias específicas. Bien, también debemos cuestionar el concepto de catástrofe natural, pues existen episodios naturales como el de la DANA que afectan a actividades o bienes que se han emplazado en áreas de riesgo por imprudencia temeraria en la mayoría de los casos y por desconocimiento en algunos casos. Por lo tanto, debemos poner la lupa en la urbanización masiva de espacios agrarios inundables durante las últimas décadas con ayuntamientos democráticos, el establecimiento de obras hidráulicas insuficientes o inadecuadas, las evaluaciones y cartografías de riesgos que además son accesibles a la población, todo el mundo puede verlas, y deben considerar los nuevos escenarios territoriales menos permeables y climáticos como tormentas más severas, más frecuentes, y promover las soluciones siempre basadas en la naturaleza. Por lo tanto, del problema urbanización en áreas de alto riesgo de inundación, las soluciones serían ecológicas y basadas en la naturaleza, con áreas de laminación aguas arriba, como planas aluviales, meandros, humedales, etc. También descanalizar y ensanchar los cauces o restaurar la vegetación ribereña. Pasando a la parte más psicosocial, una vez ocurrida ya la catástrofe, es necesaria la atención psicológica de los afectados por la DANA, pero las circunstancias excepcionales de la propia catástrofe han hecho tensionar el sistema asistencial y se han podido identificar los siguientes problemas y soluciones. Uno sería la atención de primeros auxilios psicológicos y posterior intervención para reducir los trastornos de salud mental posteriores a una catástrofe. La solución sería tener un plan de atención psicológica nacional con expertos en emergencia e intervención de crisis. El segundo problema detectado sería el impacto en el bienestar emocional de la población a través de la cobertura de la catástrofe de los medios de comunicación. La solución sería en este caso, y debería pasar por una supervisión coordinada con el fin de asegurar la libertad de expresión, pero pasaría por proteger, por un lado, la vulnerabilidad de las víctimas y sus familias, así como también el bienestar emocional del resto de la población. Los medios de comunicación transmiten información y emociones, y estas últimas ha quedado claro que pueden tener un impacto emocional u otro según el tratamiento que se le dé. El último de los problemas psicosociales detectados sería el impacto psicoemocional de las intervenciones de las personas voluntarias en estas catástrofes de la DANA. La solución sería formar los voluntarios en intervenciones de emergencia y aumentar la profesionalización de esta. Por último, esta mesa de cambio climático y las consideraciones para la DANA van más allá de parecer una cuestión monotemática, aislada y estanca, porque es un claro ejemplo de impacto sistémico en salud ambiental, puesto que hubo una exposición de riesgos global a la población afectada, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales, las aguas sucias, el subsuelo, todo quedó contaminado. Y por lo tanto, sabemos que es necesario monitorizar a la salud de la población a corto, a medio y a largo plazo, pero también a las generaciones futuras.
Por ello, creemos que podemos hacer una propuesta de todos aquellos temas que deberían ser monitorizados desde las diferentes instituciones, en especial las de salud, pero hay más. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el impacto químico de la DANA, podríamos investigar la aparición de comorbilidades del síndrome de sensibilización central. Si tenemos en cuenta el impacto biológico de la DANA, podríamos investigar la incidencia de trastornos inmunitarios en forma de infecciones de repetición, reactivación de virus latentes, cánceres, alergias, enfermedades autoinmunitarias, incluso trastornos respiratorios u otras afecciones por las humedades, por los hongos, por las micotoxinas de las paredes de las zonas inundadas y afectadas. Si tenemos en cuenta el impacto psicosocial, también podríamos investigar la aparición de nueva patología en salud mental de los afectados, el incremento de prescripción de psicofármacos, el incremento de intentos de suicidio por la repercusión sociosanitaria, porque hay muchos duelos acumulados en estas catástrofes. Y así en todos los ámbitos. Y por último, también cabe destacar todos aquellos efectos colaterales directos e indirectos de la DANA. Entre ellos debería estudiar el impacto en cuanto a la estadística de accidentabilidad y nueva aparición de enfermedad relacionada de los efectivos, tanto los profesionales como los voluntarios, con o sin coberturas de la Seguridad Social en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales respectivamente, que acudieron, claro, en las tareas de rescate de personas y limpieza de calles, viviendas, infraestructuras en general, para retirar todo el lodo generado en las inundaciones. Y ya estamos. En nombre del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Salud y de los componentes de la Mesa Redonda, agradecemos la atención prestada, así como cualquier colaboración para hacer que este documento no quede en un simple punto de partida y pueda además iniciar un largo recorrido hasta plantear conseguir un árbol de causas y soluciones lo más completo posible y así minimizar el impacto al máximo ante los próximos fenómenos climáticos que están, y lo sabemos y lo hemos demostrado, por llegar. Y aquí acabamos. Muy bien, aquí lo único casi que podíamos aportar, porque todas estas medidas de la DANA y tal ya los conocéis, sabéis los impactos de primer, de segundo y tercer nivel, ¿no? Es bueno pues que Cataluña es una zona muy inundable y tenemos muchas zonas construidas en zonas costeras que van a posiblemente sufrir DANA en un futuro. Y desde eso lo que pedimos es, bueno, lo que me imagino que estáis haciendo, ¿no? Que se haga todo lo que se pueda, sobre todo en las infraestructuras. No sé cómo eso lo estáis gestionando, porque es complicado. Bueno, básicamente. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Básicamente, con los aprendizajes que hemos recibido estos últimos años, solo mencionar además a unos compañeros estupendos, que es Protección Civil. Protección Civil en Cataluña, tenemos reuniones continuas con ellos. O sea, en estos episodios, estos 2 años de sequía, hemos tenido, bueno, con el COVID ni os cuento, pero en estos 2 años de sequía hemos tenido reuniones permanentes, las seguimos teniendo ahora una vez al mes. O sea, creo que hemos aprendido lecciones. Quizá no seamos capaces, como administración, de explicar lo que tenemos. Y entonces es quizá un reto y un deure que tenemos, esta comunicación quizá mucho más proactiva. Y entonces, pero bueno, podemos hacer un monográfico, pero tenemos planes de emergencia, tenemos zonas con muchísima industrialización, tenemos zonas, un Maresma, inundables, o sea, todo eso está recogido. Y yo creo que se hacen muchísimos simulacros, o sea que preparados estamos, siempre puede pasar que tal. Pero bueno, creo que esto también es un monográfico, cuando queráis os lo contamos. La segunda fue la mesa de exposoma químico. Bueno, la mesa de exposoma químico, bueno, fue muy larga, fue casi una mañana entera. Te invito a ver todo el congreso en diferido. Y básicamente pues son 7 puntos. La formación profesional que se necesita,
la sensibilización de las instituciones para que dé impulso a esa formación y a esa sensibilización de los profesionales de manera transversal, no solo sanitarios, sino a nivel de todos. Aquí ya esto es un poco el resumen, porque es lo que se va repitiendo casi en todos los grupos, ¿no? En todo el ámbito que es la salud ambiental, ellos lógicamente lo piden más hacia la orientación de las exposiciones químicas, que se centraron en varias, con iniciativas profesionales, iniciativas investigadoras e iniciativas también comunitarias, como se puso el caso del amianto, que han sido las asociaciones de vecinos las que han impulsado al final pues casi todo el movimiento. Lo que pasa muchas veces, ¿no?, que tiene que venir el tema de la comunidad para que la institución tiemble un poquito y haga el paso, ¿no?, sea el impulso. Divulgar el conocimiento de buenas prácticas, o sea, esa prevención a nivel químico y esa promoción de salud. Integrar la historia clínica ambiental, todo el tema químico dentro de esa historia clínica ambiental, que también se repite en el resto de grupos de mesas de trabajo. Aquí pone explorar nuevas técnicas diagnósticas en el campo de la toxicología y la genética, que ya la epigenética y toda la farmacogenética la estamos introduciendo dentro o se está intentando introducir dentro de la seguridad social, y la parte de toxicología también está cambiando con la nueva sociedad, bueno, la Sociedad Española de Endocrino ha hecho un grupo de disruptores endocrinos, en el cual está Nicolás Olea, estos días lo hemos tenido por aquí, que es uno de los mayores referentes de disrupción endocrina aquí en España, y a partir de ahí, con ese concepto de disruptor endocrino, cambia el concepto de toxicología. Ya estamos dentro de la toxicología moderna con esos efectos combinados y a baja dosis. Entonces, comenta eso, innovación en diagnóstico, toxicología y genética. En la genética yo creo que ya se está dando un paso, porque toda esta farmacogenética nos sirve para todo el tema de la detoxificación general, no solo de fármacos, o sea, ya es un paso que está a medio camino. Y los sistemas de información para pacientes, desarrollar e implementar un sistema de información integral y accesible que brinda a los pacientes herramientas educativas, monitoreo en tiempo real y recomendaciones personalizadas para reducir la exposición a factores ambientales tóxicos, tanto en su entorno exterior como en el hogar. Y esto ya es inteligencia artificial y esto me parece que se me escapa de presupuesto, ¿no? Ya llegará con el tiempo. Ya llegará con el tiempo. El siguiente grupo es el de lo que es la parte más biológica, ¿no?, de infecciones y tal. Y lo que piden es que la vigilancia ante nuevas infecciones esté siempre activa con centros centinela, ya que con toda seguridad vendrá otra pandemia y seguramente sea otra zoonosis. Eso ya es conocido, pues se pide eso, que haya bastante vigilancia activa. El tema de las garrapatas, que se conciencie más. Las garrapatas han salido con todas las coinfecciones y tal, adyacentes a ellas, y con los brotes que hemos tenido aquí en Cataluña y en otros puntos de España también, y que van en expansión y que muchas variedades, pues claro, la preocupación de que la gente vaya a los bosques con una información de cómo se tiene que vestir para evitar. Este verano pasado es que en urgencias no dábamos abasto para quitar garrapatas. Entonces, sobre todo se puso el ejemplo de los bosques, en los bosques de muchos sitios de Francia y de Alemania hay cartelitos explicativos para la gente una vez que inicia el camino, pues que se dé cuenta de que no puede ir de cualquier manera ni salirse de los senderos. Luego hacen lo que quieran, ¿no?, pero que por lo menos tengan la información. Y a nivel biológico, pues bueno, sobre todo era esto, que se hiciese más intercomunicación entre estamentos y recursos que disponemos de comunitaria, en ayuntamientos, de la intervención más dentro de la comunidad. Ya llevamos 3. El cuarto, grupo de agua.
Se enciende, subes para arriba, se enciende y ya. Sí. Vale, entonces empiezo a hablar y probablemente se escucha. Bueno, en el año 2010 Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que declaraba el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano. 10 años antes la Directiva Marco del Agua ya había puesto como objetivo básico preservar el buen estado de las masas del agua. En un escenario de cambio climático, los últimos años han llevado a hablar más de cantidad que de calidad. Este grupo del agua lo que ha pretendido es poner la calidad encima de la mesa, hablar especialmente de lo importante que es tener un agua potable, pero no solo potable, sino también de calidad para la salud humana. ¿Qué conclusiones han extraído de las ponencias y de la mesa redonda que tuvimos? La importancia de unificar las normativas de agua. En parte están bastante sectorizadas y habría que unificar también para tener como una visión amplia de todos los analitos que se tienen que de alguna manera pues analizar y comprobar. Incorporar monitoreos e interacción de los contaminantes, importante. Y sobre todo tener claro que el ciclo del agua, el ciclo integral del agua es un ciclo circular. Extraemos, consumimos, desechamos, vertemos y de nuevo vuelve al ciclo integral, vuelve al medio natural. La importancia de analizar los riesgos inherentes en todo ese ciclo, los contaminantes que pueden afectar y no solamente por la vía de la ingesta de agua, sino por cualquier otro método de exposición o por cualquier otra interacción. Y no solamente, evidentemente, en cualquiera de sus fases, sino la totalidad de los contaminantes presentes en el agua, emergentes, nuevos, con las nuevas directivas que además hoy en día están poniendo ya, pues con nombres y apellidos, lo que antes no se analizaba y que existía y que ahora se empieza a analizar. La mesa también nos dejó un enfoque práctico, esperanzador, un proyecto que se está desarrollando en un hospital cercano, en el Hospital Taulí de Sabadell, donde se está descontaminando en origen, es decir, un foco donde se vierte a los efluentes una gran cantidad de contaminantes, en este caso a antibióticos y de productos médicos. Se está intentando a través de un tren de depuración depurar in situ en origen para no verterlo a lo que son los desagües urbanos donde van el resto de aguas residuales. Entender desde la perspectiva One Health, de la que se habla sobradamente en este congreso, que preservar los ecosistemas acuáticos es preservar la salud de las personas. Intentar devolver la mirada a los ríos, a las aguas superficiales y a las subterráneas, que son los pulmones hídricos con los que contamos en estos momentos, y preservar, lógicamente, la naturaleza. Mi mentor en este tema del agua, Pedro Arrojo, actual relator de derechos humanos, decía siempre: preservar la naturaleza es el mejor negocio, no a un nivel mercantilista, sino a un nivel pragmático y egoísta, como seres humanos que somos y como personas que pertenecemos no solamente al ecosistema acuático del que nos nutrimos, sino también a la tierra, que es de donde salimos. Pues desde el grupo de Exposoma Físico, las conclusiones es que el progresivo incremento del uso y exposición de las tecnologías de la información en las últimas décadas ha traído nuevos retos, tanto para la salud física como mental de la población, que es necesario abordar. En lo relativo al riesgo físico, en general, la legislación europea coge las directrices, la protección se basa en los estándares internacionales que propone la Comisión Internacional para la protección frente a la radiación no ionizante, pero estos estándares vienen contestados desde ámbitos expertos y a pesar de existir una evidencia científica, epidemiológica y experimental sobre potenciales efectos nocivos de la exposición repetida a las radiaciones no ionizantes, ambientales muy por debajo de los umbrales marcados por estos estándares, ICNIRP, que es la Comisión Internacional, no concede crédito a dicha evidencia, arguyendo que no existe explicación biológica que la respalde. Nosotros mantenemos que la investigación experimental ha aportado datos robustos que proporcionan explicaciones plausibles sobre las causas de distintos trastornos atribuidos a las radiaciones no ionizantes ambientales o de las diferencias individuales en la potencial vulnerabilidad humana a las exposiciones, que estos mismos estándares no garantizan suficientemente la protección del público y de los trabajadores a la exposición crónica a las radiaciones no ionizantes ambientales débiles, y que también que los riesgos físicos expuestos están vinculados con una hiperconexión constante que tiene por su lado también sus consecuencias negativas en la salud mental de la población, por lo que estimamos necesario
regular los contenidos que se ofrecen a través de la tecnología para prevenir los problemas de salud mental que de ellos se pueden derivar, especialmente entre la población más vulnerable. Que los profesionales sanitarios consideren la exposición a la radiación no ionizante dentro del exposoma y la incorporen en la anamnesis como factor importante de contaminación, promotor o copromotor de diversas patologías. También el abordaje del reconocimiento de la electrohipersensibilidad como enfermedad definida con su codificación específica ICD, que en cualquier caso se debe prever la atención especializada a estos pacientes en los sistemas de atención pública sanitaria. También se debe promover una investigación independiente de gestión pública sobre los biomecanismos de respuesta de la radiación no ionizante para obtener los conocimientos necesarios que permitan asentar unas bases eficaces de radioprotección del público y de los trabajadores. Y finalmente, que tanto desde la Administración como desde ámbitos científicos, educativos y docentes se establezcan estrategias de prevención de riesgos y de minimización de la exposición siguiendo los criterios tan bajo como sea razonablemente posible y tan bajo como sea técnicamente posible, especialmente en aquellos lugares que atienden a población especialmente vulnerable o sensible, como son los centros de salud o los centros educativos. No sé, ¿cómo quedas? Bueno, era importante las conclusiones del ciclo del agua, totalmente de acuerdo, pero estamos preparados. No hay cosa que hemos aprendido más en estos 2 años de sequía, ¿vale? De los ciclos del agua, aquí también, otra vez de la mano de la Agencia Catalana del Agua, y sobre todo los grandes retos que supone hacer recirculación de agua. Y la batería de contaminantes que para hacer esta reutilización indirecta del Llobregat se han tenido que controlar, nos ha enseñado muchísimo. Pero también nos ha enseñado que no es solo el ciclo del agua, sino que es el ciclo de las empresas y las industrias, que ya estaba recogido. Pero hemos podido conseguir encontrar focos muy puntuales de cosas que ni sabían esas industrias que estaban generando. O sea, el conocimiento técnico, el avance en los laboratorios, la gestión del agua es quizá una de las cosas que en estos años de sequía hemos avanzado más. ¿Por qué? Porque es un bien muy escaso, porque somos 8 millones de catalanes y 21 millones de turistas que nos visitan. Poca broma, ¿vale? Entonces, si alguien ha sabido ahorrar, yo creo que estamos en el centro. Importante, nuestra consellera, yo es la primera consellera que veo que en sus primeros 6 meses de mandato ha ido a visitar una planta potabilizadora, una planta de tratamiento, nos ha preguntado hasta la saciedad por el ciclo del agua. O sea, no es por nada, pero yo creo que ha empezado a visualizar los problemas desde el principio y entonces creo que esto es bastante esperanzador. Les radiacions, bueno, és una mica más complicado, ¿vale? Porque las nuevas tecnologías avanzan muy rápido, la monitorización es mucho más difícil en cuanto a efectos sobre la salud y entonces la evidencia y la sensibilidad también personal es muy distinta. Es un símil con lo de las alergias, ¿no? Todos podemos estar al lado de cualquier alergeno, pero algunas de nosotros seremos más sensibles que otros. Entonces eso es difícil. Pero otra vez, la tecnología nos está ayudando y los grupos de investigación también. Otra cosa es si la sociedad quiere frenar, ¿vale? Porque aquí, con todos estos temas del entorno ambiental, la palabra es cuánto estamos dispuestos a frenar.
al menos en algunas cuestiones. Pero la ventaja es que en la balanza podemos tener alternativas, ¿vale? El tema de los plásticos, los microplásticos, las nuevas tecnologías que están haciendo materiales que sean mucho más sostenibles. O sea, ese equilibrio lo estamos con... O sea, puede existir un equilibrio, pero la balanza aún no está equilibrada, ¿no? Entonces, bueno, pues será seguramente un ámbito generacional que hay que ser consciente, pero sí quizá es importante esa monitorización. No podemos perder la visión de que podemos vigilar, podemos controlar y que los aspectos que llegarán a la salud son políticas de lo que decimos nosotros, la salud en todas las políticas, porque es que no se puede hacer salud si no tienes un buen urbanismo, no se puede hacer salud si no tienes un buen entorno, o sea, esto ya lo tenemos identificado, ahora falta concentrarse. Otra gran ventaja, que tenemos muchos grupos de investigación y antes alguien ha dicho, hay dinero, es verdad, hay que canalizarlo, pero bueno, pues yo creo que bien, en el tercer congreso igual podemos explicar cosas ya. Y esto, por eso, o sea que yo creo que quizá también hay un diálogo que hay que empezar a producir. Ahora no sé qué. Sí. Centro sanitario. Bueno, en la mesa de espacios sanitarios sostenibles y saludables hemos comentado cómo toda la maquinaria de la gestión sanitaria, ¿no?, desde el diseño y la edificación, la construcción, el mantenimiento de los edificios, pero también los consumibles de explotación, ¿no?, porque hablábamos de los perfluorados que se emiten por los inhaladores o todos esos plásticos y residuos que se generan pues como consumibles de la gestión sanitaria, tiene un impacto enorme sobre la salud del planeta, ¿no? Y también, en cierta manera, sobre la salud ocupacional de las personas que trabajan en los hospitales y también los pacientes, ¿no?, que quedan asistidos. Entonces, como hemos hablado de todos esos impactos ambientales, hemos comentado que seguimos reduciendo la variable de impacto ambiental a ese túnel de carbono, pero hemos visto en todas esas otras mesas, ¿no?, de impacto hídrico, impactos químicos, impactos físicos, que realmente los impactos sobre el medio ambiente y sobre nuestra propia salud van muchísimo más allá y que, por lo tanto, una de las maneras de integrar todos esos impactos a nivel de gestión sanitaria, ¿no?, a nivel de edificios, sería integrando todas esas variables, y eso también implica a ese lenguaje arquitectónico que va más allá de la sostenibilidad medioambiental bajo ese túnel de carbono y que también incorpora todas esas variables, y después desde un punto de vista psicosocial en el que se integra esa accesibilidad universal a todas las personas y no solamente esa accesibilidad motriz, sino pues a esas personas que tienen síndromes de sensibilización central y que pues a veces no pueden asistir a su centro de salud porque se encuentran peor que si no asisten, ¿no? Y eso conforma ese diseño de los edificios. Entonces, al final lo que hemos concluido en la mesa es que necesitamos una transversalidad entre campos de conocimiento, entre la medicina, la biología, pero la arquitectura, la ingeniería, las ciencias ambientales, para crear esa nueva sociedad que se acaba materializando en esos espacios construidos al final, ¿no?, que tienen todos esos efectos sobre nuestra salud, pero si esos efectos ambientales amplios somos capaces de visibilizarlos, los podemos trabajar a través de todos esos campos de conocimiento de manera transversal, y se tienen que integrar a través de la formación de técnicos, ¿no? Antes hablabas del PINSAP, ¿no? El PINSAP tenía este grupo curricular, ¿no?, de introducir la salud en todas las políticas, pues debería aparecer a lo mejor la salud en l'arquitectura, en l'enginyeria, en la medicina, no, en la medicina, evidentment, però la prevenció en salut, no?, també,
en Derecho, en todas las carreras. Después también una sensibilización hacia la ciudadanía, ¿no? De entender pues esos riesgos, ¿no? A lo mejor ese ciudadano no entiende, no apaga, no sé, pues los datos o no hace, depende qué acción, o compra determinada sartén porque a lo mejor desconoce esos efectos. En el momento que ampliamos esa sensibilización a la ciudadanía, cuesta mucho menos introducir todos esos cambios. Y de nuevo todo también tiene que ir acompañado por una reglamentación que lo apoye, que muchas veces la reglamentación es más compleja, pero se debe caminar todo en paralelo. Cosas importantes. La apuesta que están haciendo actualmente los hospitales, ¿vale?, por la sostenibilidad es muy importante. La generación de residuos sanitarios es espectacular. Existe, ya tenemos leyes y ya tenemos una regulación, pero sí que es verdad que, ahora ya hemos empezado a trabajar, los de la Agencia de Residuos, que también pues son primos nuestros, en una nueva ley, precisamente para intentar clasificar mejor esos residuos y sobre todo no generarlos. Y hay mucho recorrido de mejora, ¿eh? Cuando tú pones un gotero, todo ese plástico, pues quizá la última parte, que si existe el contacto con fluidos, evidentemente tiene que ser reciclado de una manera, pero es que quizá toda la otra parte no. Entonces, avanzaremos, yo creo, también en ese sentido, en poder disminuir muchísimo y sobre todo ser más racionales con el uso de ciertos materiales, porque está muy bien los EPIs, pero también hay que saber racionalizar los EPIs. Pues ya está. O sea, bien, y yo creo que también se podrán explicar experiencias de algunos centros sanitarios que realmente están haciendo avances muy importantes. O sea, sí, el sector sanitario como motor de cambio para reducir todo un impacto medioambiental. Lo que pasa, de acuerdo, hay que empezar a formar, o sea, a todas las personas que trabajan en ese entorno y a los usuarios, también, porque al final cuando te vas a secar las manos puedes escoger cortar 30 centímetros de papel o 1,5 metros, ¿vale? Y entonces eso nos imputa a todos. Yo creo que hay que racionalizar. Pero no era solo eso. Bueno, también está todo el tema de arquitectura. Sí. Però l'arquitectura ens ajuda. O sigui, ja existeix una arquitectura que és molt més sostenible. Aquí també és a vegades que els professionals i les institucions s'atreveixin, perquè hem de construir molt ràpid, perquè sembla que inaugurar un hospital és millor, però ja hi ha... Jo crec que els arquitectes no són el problema. Per això t'estic dient, vull dir que el coneixement existeix, una altra cosa són els recursos, però sí. Bueno, yo hablo en nombre del grupo de trabajo de la mesa de materno-infantil. Nuestra misión es proteger a los niños y niñas, a nuestros hijos, y no lo tenemos fácil, no lo tenemos nada fácil. Hemos estado viendo hoy cómo los disruptores endocrinos, que sabemos que son absolutamente ubicuos, que están en todos lados, tienen la capacidad de cruzar la placenta y de llegar a nuestros bebés a través de la leche materna también, ¿no? Hemos visto que los disruptores endocrinos se nos ponen en el hígado, en el cerebro, en el corazón, en las arterias, absolutamente en todo el organismo, desde que estamos en la barriga de nuestra madre. Entonces, ahora mismo que tenemos un mundo plastificado, lo único que, bueno, no, podemos hacer muchas cosas, perdón, que se están hablando, ¿no? Pero desde el grupo de materno-infantil lo que vemos como cosa más rápida para poder actuar es
prevenir a través de la formación de las mujeres embarazadas para que cambien sus hábitos de consumo, estilo de vida, para que utilicen menos productos que puedan perjudicar a sus hijos. Y formación también del colectivo de sanitarios que van a acompañarlas en este proceso, que son las matronas, los ginecólogos obstetras y los pediatras. Entonces nos parece que es muy importante toda esta formación. Pero además es muy importante que se hagan políticas valientes de legislación en contra de todos estos disruptores endocrinos, porque la población generamos masa crítica para que se generen esos cambios. También en relación a esto que antes se ha comentado, los campos electromagnéticos, ayer nos estuvo contando el grupo de campos electromagnéticos cómo se ha demostrado que algunos campos electromagnéticos pueden generar mutaciones en los fetos, ¿no? Y nos encontramos con que las mujeres llevan los móviles colgados a la altura de la barriga, ¿no? Entonces, al menos las embarazadas tienen que conocer esto, se les tiene que explicar que si están embarazadas, que no tengan el móvil encima de la barriga todo el día, ¿no? Que alejen ese teléfono, ¿no? Que lo usen de otra forma. Pero si no se lo contamos, ellas no pueden saberlo, ¿no? Y otra vez, evidentemente no podemos frenar el proceso tecnológico, ¿no? Pero sí que tenemos que protegernos y poner condiciones a eso, ¿no? No podemos dejar que la industria mande. Como acciones concretas que sacamos con el grupo de materno-infantil, bueno, hemos hablado hoy de un proyecto que tenemos de divulgación comunitaria desde SOCSA, desde la escuela. Pues la importancia creemos de implementar, ¿no? Todo este proyecto de una manera transversal en toda Cataluña. Y después otra acción que creemos que es fácil que es viable, ¿no? Es incluir en esta preparación al parto que hacen las mujeres, incluir una clase de explicarles toda esta problemática de los disruptores endocrinos, incluso, ¿no? De los campos electromagnéticos, para que puedan tomar estas decisiones informadas para proteger a sus bebés. Pero evidentemente esto tiene que ir acompañado de esta formación a los profesionales que las acompañan, porque si no, si la llevadora le dice una cosa y el ginecólogo otra, las pobres no saben qué hacer. Y después hemos tenido también, ¿no? El ejemplo de la unidad de salud ambiental pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, ¿no? Y la importancia, pues, que esto se siga creciendo y se siga implementando en todo el territorio. Y después también la importancia, bueno, planteamos como dos campañas muy concretas, ¿no? Porque estamos muy preocupados por el uso que hacen nuestra población adolescente de los cosméticos. Tenemos a nuestras niñas que están empezando, ¿no? A entrar en la edad fértil, que se maquillan más que nunca, se ponen, ¿no? Estas uñas que son tan problemáticas, ¿no? Usan muchísimos más cosméticos que hace unos años, ¿no? Y creemos que sería interesante poder hacer una campaña en este sentido para concienciar a las familias y a las adolescentes, y a los también, para que entiendan lo que se están poniendo en el cuerpo. Y después otra campaña un tanto curiosa, pero creo que es importante, de que tenemos muchas actividades, que muchas son públicas, tipo carreras, ¿no? O eventos diversos en los que se dan muchos objetos promocionales, que muchas veces, por ejemplo, son camisetas con tejidos plásticos, ¿no? Se usan botellas de plástico, ¿no? Entonces, al menos desde esos eventos que se hacen desde las administraciones públicas, poder poner esa conciencia de es necesario regalar algo, lo primero, ¿no? Y si lo hacemos, ¿qué estamos regalando? Que no generemos residuos que después van a ser persistentes y que no vamos a poder eliminar de este planeta durante muchos y muchos años. Totalmente de acuerdo. Estas son acciones de las que, o sea, las acciones educativas y las acciones, diríamos, de evitar consumir algo porque te lo regalan, o lo mismo que se ha hecho con, sabéis, ¿no? Los vasos de plástico en las fiestas tal y que cual, o al menos que no sean de un solo uso y tal. Estas son acciones posibles y entonces estas son acciones sociales que con campañas, con
digamos, acuerdos, ¿no? Igual que ahora tenemos pues cualquier contratación pública, ¿no? Pues tenemos que valorar también unos aspectos que sean de sostenibilidad y de no contaminación. ¿Ves? Son cosas que a veces no se saben, pero que estamos obligados a hacerlos con cualquier contrato, pues se puede conseguir. Y en cuanto a la formación para este tema, pero para todos los demás, quizá sí que se pueda, estamos llevando a cabo formación. Aquí tenemos un compañero que en lo que es también la formación de atención de los profesionales de atención primaria sobre la calidad ambiental y los efectos, pues estamos avanzando. Quizá lo importante sería acordar esos conceptos básicos, porque al final no tenemos que estar todos al mismo nivel, pero sí que debe existir una línea de acuerdo en que aquel aspecto curricular, al menos en lo que se sabe ahora, es lo correcto. Y quizá asociaciones como SOCSA, igual que otras asociaciones, nos ayudan a poner unos niveles de formación o de conceptos, pues es una sinergia interesante, porque al final estarán basados en estas evidencias o no. Entonces ya serían, diríamos, bueno, podrían estar hasta que consigamos evidencias, pero ya tenemos muchas evidencias. Entonces la formación sí, es que no hay cambio si no se conoce, si no hay conocimiento no puede hacer cambio. Y entonces es ya no solo un profesional muy motivado, sino los equipos muy motivados, ¿eh? Entonces ahí también nos vais a encontrar siempre, ¿eh? O sea que si nos ayudáis, nosotros encantados. Bueno, yo moderé la mesa del aparato digestivo y de odontología ambiental. Entonces tuvimos a una representante del aparato digestivo del Hospital de Badalona, y dado el incremento de la patología del sistema digestivo, se habló de la importancia de implementar una dieta antiinflamatoria dentro del protocolo convencional. Para optimizar el abordaje de los pacientes se propone la inclusión de esta dieta dentro del protocolo convencional de la siguiente manera: recomendaciones básicas y derivación. Establecer un conjunto de pautas fundamentales fundamentadas en evidencia científica, accesible para todos los profesionales de la salud, y definir los criterios claros para la derivación de los pacientes a una dietista nutricionista cuando sea necesario. Por otro lado, formar a los profesionales de la salud en este tipo de dieta, proporcionar información actualizada basada en evidencia científica a través de congresos, publicaciones especializadas y material educativo, garantizar que todos los profesionales dispongan de conocimientos básicos sobre la dieta antiinflamatoria para su correcta aplicación en la práctica clínica, y por último, llegar al público en general para desarrollar contenidos prácticos y accesibles dentro del sistema de salud, facilitando su integración en la vida cotidiana. De esta manera se podrán implementar programas educativos que fomenten hábitos de alimento saludable desde edades tempranas y contribuyan a la prevención de enfermedades a largo plazo. Se busca en esta estrategia mejorar la calidad de vida de los pacientes para trabajar tanto a nivel sanitario, educativo y del público en general, ¿vale? Que quizás con todos los problemas de obesidad, implementar paralelamente la dieta antiinflamatoria sea una cosa fácil de hacer, una herramienta terapéutica importante, porque ya que se está sensibilizado a ese tema, agregar el tema de lo que es, porque claro, el exposoma de la alimentación es un lugar donde entra mucho contaminante, y entonces trabajar y potenciar todos los principios de la dieta antiinflamatoria sería fácil de implementar. Una sinergia ahora precisamente con esto como bien parece.
Una charla. Sí, has hablado de un tema muy interesante, hacer sinergia. Ahora realmente todos los programas y todos los planes para hacer frente a la obesidad y en especial a la obesidad infantil, porque nuestros niños se salen un poco demasiado del ratio que tocaría, podría ser una buena solución. Yo creo que las campañas ya existe a nivel nacional, a nivel europeo, Cataluña también, un trabajo importante. Entonces, quizás sí, o sea, ampliar ese conocimiento, esta capacidad de tal. Y luego, por otra parte, en nuestros equipos de salud pública locales, y todos yo creo que conocemos en extensión a la doctora Carmen Cabezas, que fue nuestra secretaria y compañera, hemos sido compañeras hasta que ha decidido jubilarse. Yo creo que antes, además de jubilarse, ha conseguido una cosa muy importante, introducir la figura de la especialista en nutrición dentro de los equipos de salud pública. Entonces, eso que empieza es una cosa importante. Rápida, no, porque también está la cultura de la propia sociedad. Es mucho más fácil comer algunos alimentos que te den una recompensa inmediata, ¿sí? Entonces, es cómo vivimos, cómo queremos vivir y cómo nos concienciamos que hay que ir avanzando por ahí, pero yo creo que es una estrategia muy asumible, porque ya tenemos un raíl muy importante que es en el de la obesidad, o sea, totalmente de acuerdo. Y también agregar a nivel de la odontología, a caminar hacia una nueva perspectiva en la biocompatibilidad de los materiales. En la enseñanza universitaria de odontología, el estudio de los materiales dentales se ha centrado tradicionalmente en sus propiedades estéticas, mecánicas y funcionales. Sin embargo, es crucial ampliar esta visión e integrar el concepto de biocompatibilidad como un proceso dinámico, dejando atrás la perspectiva meramente local que ha predominado hasta ahora. Para lograr este cambio se proponen las siguientes acciones: hacer una revisión del currículo de las universidades, incorporar en la formación odontológica un enfoque actualizado sobre la biocompatibilidad que contemple su impacto sistémico y no solo a nivel local, crear espacios de debates interprofesionales para fomentar el diálogo entre odontólogos, médicos y otros especialistas para consolidar el concepto de la boca como un exposoma, es decir, un entorno dinámico de interacción con el organismo. Asegurar que estas discusiones se basan en evidencia científica rigurosa, promoviendo su difusión y aplicación clínica. Realizar reformas en la regulación de los materiales odontológicos, generar una matriz de opinión que impulse cambios en la legislación sobre pruebas de biocompatibilidad y exigir que los materiales odontológicos sean sometidos a evaluaciones más estrictas antes de su implementación y que su seguridad se monitoree a largo plazo. Bien, aquí poca experiencia desde el campo que nosotros tenemos responsabilidad. Lo que sí lo conocemos por otros problemas, el Colegio de Odontólogos es muy receptivo. O sea, siempre lo hemos tenido en cualquier, no sé, ahora me viene a la cabeza sus equipos y la posible potenciación de exponerte a legionela con los circuitos de agua que rápidamente se modernizaron, o sea, receptivos son. Nosotros no hemos tratado nunca en el ámbito de los materiales, pero cualquier cosa que tengas una cierta evidencia detrás, yo creo que receptivos lo son mucho, porque además yo creo que la población en estos últimos años, la odontología es uno de los servicios, ¿no?, que creo que
que más utiliza, ¿no? Es como ya las gafas. Pues es una de las cosas que también, si existe algún riesgo, hay que empezar a vigilar. Gracias. Muy amable. La siguiente mesa, sí, mucho trabajo aquí, sí. Te estamos dando trabajo a ti también y al público. La novena mesa, son 10 mesas, te la voy a intentar resumir rápido, es sobre las enfermedades ambientales, pero las más emergentes. El síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, la sensibilidad química, la controvertida electrohipersensibilidad. Y bueno, pensamos que se consiguieron 18 unidades en las cuales Sanidad está invirtiendo bastante dinero. Y después de evaluar todo el tema entre asociaciones, profesionales, expertos e investigadores, consideramos que esas unidades que ya están, que son especializadas, tienen que o deberían de estar gestionadas por profesionales que realmente estuviesen motivados, que estuviesen formados, que no tuviesen ninguna especialidad específica, sino sencillamente con esa ilusión, yo creo que se hacen las cosas mejor. Que el abordaje tiene que ser integral, porque una enfermedad, o son enfermedades, los síndromes de sensibilización central, que cada vez tenemos más, que son multicausa, ¿no? Y el abordaje tiene que ser multidisciplinar e integral, como cualquier enfermedad crónica compleja. No podemos dejarla en las manos solo de un psicólogo a pacientes complejos, como no lo haríamos con un oncológico. Y luego, por otro lado, tenemos protocolos. La Generalidad tiene protocolos para la atención hospitalaria de estos pacientes, igual que cada comunidad autónoma, y no se están llevando a cabo. No sé si en algún hospital hay algo en marcha. Creo que no hay ninguna zona mínima blanca, que no es difícil de conseguir en cada hospital para que tengan un acceso. En teoría, la sanidad tiene que ser igual para todos, ¿no? Y un acceso universal. Ahora mismo, todos estos pacientes que son más sensibles no pueden acudir a los centros sanitarios porque empeoran, a no ser que sea una emergencia quirúrgica. Y dentro de esa emergencia quirúrgica hay un montón de cosas que utilizar, o sea, que hacer en ese protocolo, por lo menos para esa emergencia. Y creo que no se está llevando a cabo. En gases anestésicos habitualmente son ellos los que tienen que indicar que toleran o que no toleran, y muchas veces son puestos en duda porque ya van con carnet y van con otras cosas, ¿no? Pero básicamente intentar hacer universal, realmente universal, el acceso a los centros sanitarios, con medidas muy sencillas que no requieren apenas dinero. Es solo un poco de formación de todo el personal sanitario, no solo médicos ni enfermeras, sino que todo el personal tiene que estar un poquito adiestrado. Lo que decimos siempre es un tema de formar, de dar la información. Y con poca cosa, con los recursos que tenemos, podemos llegar a hacer los centros sanitarios, desde un centro de salud hasta un centro hospitalario, accesible para estos enfermos que son más delicados, más vulnerables. Y luego pedir también que en esas unidades, a las cuales se está dedicando bastante dinero, lo lógico es que tuviesen una estrategia común y homogénea que está dentro de esos protocolos, pero que luego se pudiesen dar en cada una de esas 18 unidades o cada 2 o 3 algún enfoque experimental, que sería lo ideal, para que luego anual o bianualmente se revisase, se hiciese una especie de auditoría para ver lo que realmente está funcionando y lo que no. Eso en cuanto... Y lo lógico, pues bueno, ya se hizo la formación desde la sociedad, desde la IASCAT, que es la Sociedad Catalana de Síndrome de Sensibilización Central, desde la CANFI. Ya se hizo formación antes del COVID, estaba bastante bien.
habría que recuperarla y retomarla, que parece que se quiere hacer, porque necesitamos que los profesionales tengan formación, porque si no, no podemos hacer, sin formación no podemos hacer nada. Y una formación transversal. Y luego, por ejemplo, en esa mesa también ha estado la presidenta de la Sociedad Española de Síndrome de Sensibilización Central, bueno, fibromialgia, fatiga, de CONFES. Han sacado una guía para adaptación de los entornos laborales para estos pacientes, una guía verde con la ONCE, porque no sé, son personas relativamente jóvenes y con años de trabajo todavía. Entonces yo creo que más que una invalidez, lo que hay que intentar es escucharlos, intentar mejorarlos e intentar adaptar sus vidas al entorno, o el entorno a sus vidas, para que puedan desarrollarlas. Y el diagnóstico precoz, pues lógicamente es súper importante, lo que hemos dicho, la formación desde grupos como la IESCAD o nosotros, para tener unos test rápidos de diagnóstico precoz, por lo menos eso, ¿no? Y luego ya ahondaremos, ya buscaremos la vía de... Toca en el ámbito ya asistencial, entonces, hombre, nos conocemos, tenemos relación, porque hay personas que nos entran peticiones a salud pública por sus problemas que tienen en poder ser atendidos en estas unidades o donde no hay unidades. Y entonces, pero aquí no puedo decirte nada concreto que no sea lo que ya sabéis. Entonces, como os he dicho antes, es importante que primero todo este trabajo que habéis hecho en este congreso y el que seguiréis haciendo hasta el tercero, siempre si podéis hacer llegar este resumen, este decálogo, esta información que habéis debatido, pues a las administraciones nos ayuda mucho, al menos a nuestra unidad de salud pública nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo muchas cosas. De información de garrapatas, pues ya estamos poniendo en la web, damos información a los ayuntamientos que están un poco asustados. No es que tengamos grandes plagas, o sea, sí que en algunos puntos puede haber. Quizá la cultura de nuestros padres y abuelos era una cultura preparada para vivir en el campo, y entonces 0 minutos. Entonces, y a partir de aquí, pues quizá también hay que recordar a la sociedad cómo hay que ir al campo. O sea, estoy de acuerdo con los carteles, etcétera. Pero bueno, que en resumen, si nos hacéis llegar vuestro decálogo como asociación, yo personalmente me comprometo a derivar cada apartado allí donde pueda interesar. Y quizá el ofrecimiento que en el tercero se puedan explicar cosas que igual en este año pues a veces no es de más conocimiento, sino saber que existe ese conocimiento, ¿no? Entonces, por nuestra parte, por la parte de salud pública, pues encantado de recibir todas estas conclusiones y colaborar, en eso sí que es fácil, en organizar o coorganizar formación, porque esto sí que es una cosa que está en nuestra mano. Encantados de recibir esa buena noticia, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. Solo tenemos un mundo, claro, y lo compartimos. Bueno, pues nada. Cerramos ya el congreso. Espero que haya sido de vuestro agrado y que hayáis sacado el máximo rendimiento posible, y nosotros con la esperanza de poder llevar muchas iniciativas y mejorar el futuro en salud y en sostenibilidad. Nosotros siempre ponemos la salud por delante. Gracias.